y vamos a comprar las sillas, pero las vamos a ir comprando en bloque, 25, 50, pero esas sillas no las vamos a menospreciar. Esas sillas no las vamos, al contrario, vamos a darle gracias a Dios por la silla. No sé si ese tipo de que acabamos de comprar, por favor venga, dele gracias a Dios. El ingeniero está siendo habilitado y no es, hay más cosas que el Ministerio Multimedia va a adquirir para la honra y gloria del Señor. Bendiciones, hermano. Pues, yo le doy gracias al Señor, pues, y a mi pastor, que es un pastor de visión, pues, porque él ha invertido en ese trípode, que ese trípode pues, tiene un costo más o menos, pues, bueno, nos costó unos $25, pues, ese trípode. Y estamos pensando también adquirir, pues, otras cámaras, 2 cámaras más. Y la visión es que podamos cubrir también otros días, otras prédicas, pues, días de semana, pues, porque hay personas, pues, de que están viendo estos videos no solamente en Nicaragua, sino en otros lados, porque a algunos le dan el historial de los países y hay otros países que están viendo estas prédicas. Entonces, yo le agradezco primeramente a Dios, pues, porque cada uno de nosotros, pues, estamos llamados a servirle a Dios, y cada uno tiene lo que el Señor les ha dado cargos. Es muy importante, pero no hay que menospreciar los demás cargos también que el Señor ha dado, porque todos tenemos que coordinarnos en unidad y servirle a Dios. Entonces, esto es una primera siembra que se está haciendo para las cosas que vienen, pues, y hay que pensar también que nosotros también tenemos que dar también al Señor. La hermana ha dicho, pues, que adoremos a Dios, que sea voluntario, hermano, que sea voluntario, no nos centremos en solamente para que nos vean, porque unas veces he visto algo, mire, yo les voy a decir, cuando voy girando la cámara, ahí sí se ponen a adorar. Ya los he visto. El video no engaña, pues realmente, hermano, por favor, háganos de corazón. Aleluya. Me da gozo eso, me da gozo porque somos sagaces y los hijos son como el padre, porque eso hago yo cuando miro que Jacobo viene. Pero siempre estamos adorando al Señor. Esa silla, cuando vayamos sustituyéndola, vamos a venderla en un precio simbólico a los grupos que carecen de silla. Amén. Para que ellos vayan teniendo también su silla. ¿Qué más vamos a invertir? Vamos a comprar una guitarra, ¿verdad? ¿Quién va a tocar esa guitarra? Allá, ¿vale? Bueno, para la gloria del Señor, estamos expandiéndonos en el Ministerio de Alabanza. Como todos pudieron notar, ya tenemos la presencia de nuestro hermano Héctor. Dios lo trajo con más poder, cambiado en otra persona, y hemos visto el fruto del siervo, pues, que ha sido de bendición. Hay canciones que necesitan bastante relleno. El que sabe de música se entiende esto. Y hay canciones que necesitan llevar 2 tipos de guitarra electroacústica y guitarra eléctrica, y hay veces hasta 3 o 4 guitarras para que se escuche bastante relleno. Entonces vamos a adquirir una guitarra electroacústica para que en canciones podamos llevar 2 guitarras, y el hermano Héctor pasaría una de las guitarras y Denny llevaría el bajo para que la canción salga mejor. También se ocuparía para servir en grupos familiares. También necesitamos, porque aquí tenemos obreros, pero necesitamos instrumentos, no los tenemos. Entonces esa guitarra serviría también para alegrar algún grupo familiar, no solamente esta, sino la otra, porque la guitarra eléctrica no se puede llevar a un grupo familiar, pero la guitarra electroacústica sí es necesaria para que se escuche más sonoro. Muchas gracias por sus ofrendas, sus diezmos, porque yo sé que están siendo utilizados en buena obra del Señor. Pastor, Dígame. bueno, a la iglesia quería decirle de que Luis dispuso esta guitarra, que es de él, es propiedad de él. Era de él, Era de él, sí, y ya agradecemos. la confiscamos. Le agradecemos a él porque él dispuso en su corazón dar
La iglesia, la guitarra que se va a comprar es de la iglesia. Así que bendecimos la vida de Luis por haber servido y continúa usándola también para el niño. Amén, amén. Ya es de la iglesia. Bueno, le digo que yo creo que Héctor está dando muestra. Te tenés que portar bien, porque si no, el Señor va a mandar un ángel que se llama Aquiles. Ya sabes lo que le hizo Aquiles a él. Tienes que portarte bien. Es lo que le digo. También, la hermana Elsa me tiró la unción de ti. Yo me alegro realmente y honro a los ministros que trabajan con nosotros, los pastores. Y yo los quiero presentar a los que están de visita. Que se pare o que hable o que grite. El ministro de varones, ¿dónde está? Pablo Meléndez. Que no pega al pastor. La sierva Sandra Ríos, ministra de Mujeres, ¿dónde está? ¿Está cocinando o está de pie? Ministro de Jóvenes, el siervo inútil Harry Hernández, ¿dónde está? Aleluya. La ministra de Niños, Acuciosa Elsa. No es el orden que tienen prioridad, no, es lo que Dios pone. Porque aquí todos trabajamos en el orden de Dios y todos los ministros somos iguales. Amén. Igualmente con ustedes. No crean que yo nombro el orden. Todos los ministros están a la par. Ministra de grupos familiares, ¿dónde está? Sierva Mercedes de Rosario. La ministra del orden público, la del diaconado. Ministra, ¿dónde está la ministra? Está todavía trabajando. Lía aquí. Ministra de alabanza y adoración. Los siervos inútiles Denis y Marisela. ¿Dónde están? La ministra donde el Espíritu de Dios se mueve, no sobre la agua, sino en su cuerpo. Belkis, ¿dónde está? ¿Algún ministro se me queda? El ministro de multimedia. Jacob. Amén. Le vamos a cambiar el nombre. Israel se llama. Aleluya. Pero yo miro que cuando los artistas dicen, hay tramoyistas, hay coreógrafos, detrás de ellos hay gente valiosa, importante. Y yo los bendigo. ¿Dónde están los siervos Lemir y Graciela? ¿Dónde están? Lemir está chileando a la multimillonaria Lesa. Póngase pie, hermano. La hermana Graciela, mamá de Walter, de Danilo y de Yaoca. Póngase pie, hermano. Los jóvenes tienen tutores, ¿verdad? El Ricardo el inútil. Póngase pie, Ricardo. Yo le digo Ricardo el honrado. Yo le bendigo. ¿Dónde está la niña? La reina del reino de Dios. Ella ahora me habla solo como mercadotecnia. Es que el negro branding, del neuromarketing de Dios. Cuidado que hizo una vida. Tiene un glosario. Bueno, hermano, estamos gozosos, agradecidos con Dios y quiero que nos pongamos en pie. Vamos a alabar al Señor. En todo tiempo hay que alabar al Señor. Si has venido acongojado, triste y sin esperanza, Dios te va a cambiar tu lamento en baile. Así que esta mañana disponte para, junto con los hermanos, adorar al Dios del cielo, de la tierra, el Dios invisible que habita en medio de la alabanza de su pueblo. Dele palmas al Dios y entremos con alabanza. Aleluya.
tu obra, Padre, para estar juntamente con mis hermanos, participando, Señor, de la rica savia del olivo, nuestro Señor Jesucristo, el cual asimismo se entregó por amor de nosotros, Señor, y nos ha dejado innumerables y maravillosos consejos de amor, para que nosotros podamos permanecer, perseverar en su hermosa y santa palabra. Señor, yo declaro en esta mañana que todos tenemos un corazón absorbente, que tenemos la reverencia, la actitud correcta de oír tu palabra. Bendícelos, Padre. Sé que ellos están acá porque juntamente conmigo tú nos has traído para deleitarnos en ti, Señor. Padre, bendice a sus familias, a su parentela, a su descendencia. Bendice la mayordomía. Y como te decía esta mañana, no permita que mis palabras sean palabras persuasivas de humana sabiduría, sino que seas tu Santo Espíritu hablando a través de mi boca, poniéndome la palabra pura y santa, que es medicina a nuestro cuerpo, que es refrigerio a nuestra alma y es seguridad y certeza para que nuestro espíritu se alinee a tu Santo Espíritu. Gracias, Señor, en esta mañana, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Pueden tomar asiento, hermano. Gracias. Pueden tomar asiento. Vamos a recordar un poco lo que Dios nos ha estado hablando. Ahorita que estaban sentados, de toditos ustedes los que están acá, solo hay 5 personas que no les sé el nombre. Y ya me lo han dicho, pero se me olvidó. Mi hermana que está, usted que se sonríe, ¿cuál es su nombre? Alba. Que Dios la bendiga. Póngase en pie. ¿Quién se compromete con Dios a no olvidar ese nombre y orar por Alba? Dios le bendice. ¿Sabe por qué? Porque ese es mi estilo. Cuando yo oro, oro por el nombre de ustedes. No voy a decir oro por aquella hermana que estaba pegada. Oro por Alba. Señor, yo no conozco su necesidad, pero tú la sabes. Tú conoces su entrada y su salida. Oro por mi hermana Alba, para que ella se establezca en el camino. Amén. Mi hermano que trabaja con el hermano Pablo, ¿cuál es el nombre suyo, hermano? Usted sí. Noel. Póngase en pie. ¿Cuántos han extrañado a veces a nuestro hermano Noel? Yo lo he extrañado cuando él no viene. Pero yo digo, ¿cómo es que se llama? Y yo digo, o sea, bendice al hermano que trabaja con el hermano Pablo. Pero ahora voy a hablar Noel, no se me olvida. Que Dios lo bendiga, hermano. Él vive siempre con su esposa y con sus hijos. Hoy está él solo aquí, ¿verdad? Donde esté su esposa también la bendecimos. Amén. Así que era el esposo de Tania, el hermano de Lilibet. ¿Cómo es que se llama el hermano? ¿Cómo es tu nombre? El hermano de Lilibet, ¿cómo es que se llama? Kenia. Lo que le di a Tania, que te lo devuelva, porque yo era dado por Tania. Ahora te bendigo, Kenia. En el nombre de... ¿Y él? Kenia. Jenner. Póngase en pie, hermano, que lo conozca el ministro de jóvenes y de varones. Miren, son jóvenes, miren. Son jóvenes. Hay que bendecirlos, visitar. Dios les bendice, hermano. Quiero recordarles la palabra revelada que Dios trajo a través de nuestra pastora Franza. Y esa palabra la tenemos que ir afirmando. Para afirmar lo que nosotros debemos de tener. Hemos empezado hablando de que el primer peldaño de la afirmación de un creyente es la palabra de Dios. Si usted está afirmado en la palabra, usted va a poder caminar con seguridad y con certeza. Hablamos de que el domingo pasado hablamos de la trampa de Satanás. Para poder afirmarse, tenemos que entender las maquinaciones del enemigo. Yo dije, vamos a hablar de carácter, y vamos a hablar de carácter. Pero por la guianza del Espíritu Santo, el Señor me habló de que antes de hablar de carácter, tenemos que hablar de autoridad. ¿Cuánto les gusta vivir en autoridad? Pero la autoridad hay que entenderla bien.
Porque no es lo mismo la autoridad de Dios en la manera de ejercerla que la autoridad de los hombres. Sin embargo, todos por igual tenemos que someternos a ambas autoridades. Y eso lo vamos a ministrar esta mañana. Quiero que vayamos a 2 de Timoteo 2:14. Los ministros me van a ayudar. A ver, hermanos, léanlo. Yo lo voy a explicar, me van a ayudar. 2 de Timoteo 2:14, lean. Recuérdales esto, exhortándoles delante del Señor a que no contiendan sobre palabras, lo cual para nada aprovecha, sino que es para perdición de los oyentes. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Para poder nosotros ser buenos obreros, tenemos que empezar a entender lo que Dios manda a todo obrero. Los apóstoles, los profetas, los pastores, maestros y evangelistas, el caminar de su llamamiento empieza siendo obreros. Amén. Nadie nace en un trono, solo Dios. Pero la formación del llamamiento de un hombre o una mujer de Dios tiene que empezar por ser un obrero. El apóstol Pablo habla a su hijo Timoteo, donde él le habla de que él tiene que procurar con diligencia presentarse a Dios aprobado, como un obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Y la palabra de Dios nos dice esta mañana que vamos a meditar cómo podemos llegar a ser ese obrero aprobado. Para eso tenemos que entender la importancia de la autoridad. La importancia de la autoridad la podemos ver en dos pasajes bíblicos que están en Romanos 13, 1. Voy a pedir a Sandra que lo lea. Romanos 13, 1. Léanlo aquí para que lo vean. No, ya miren la dinámica, se me ponen dinámicos. Sí, Al que llame, aquí. Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Sométase toda persona. No significa algunas personas. Toda persona debe someterse a las autoridades superiores. Eso significa que tiene que ser a la autoridad espiritual, a la autoridad militar, a la autoridad civil. Es decir, que el hombre se debe a las leyes de Dios y a las leyes de los hombres. Eso es algo que lo vamos a meditar esta mañana para que usted pueda aclarar algunos conceptos del cual usted todavía no está muy seguro. Pero la palabra nos va a ayudar, porque todo lo que está en la Escritura es para edificación. Entonces tenemos esa palabra leída por el hermano Harley y por la hermana Sandra. Veamos por qué es importante la autoridad. Quiero que venga conmigo al libro de Isaías 14. Luis, 12:14. A ver, la dinámica, hermano. Aquí. Aquí, cuando yo llame, aquí. Sí, sí. Isaías 12:14. Isaías 14, del 12 al 14. Como casi del cielo, como caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana, cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas las naciones, tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Mas tú, derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo.
Se inclinará hacia ti los que te vean y te contemplarán diciendo: este es aquel varón que hacía temblar la tierra, que trastornaba los reinos. Que pues el mundo como un desierto que asoló a sus ciudades y que a sus presos nunca abrió la cárcel. Todos los reyes de las naciones, todos ellos yacen como honra cada uno de sus moradas. Vamos a leerlo de nuevo. Póngale por favor. Gracias, Luis. Isaías 14:12. ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones, tú que decías en tu corazón: subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios. Levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Ahí nomás. La importancia de la autoridad. Por un lado, Dios nos habla: sométase toda persona. Empezamos que el hombre de Dios, la mujer de Dios, debe presentarse a Dios como un obrero aprobado, alguien que obedece lo que Dios manda. Y por eso la importancia de la autoridad, tenemos que ir al origen de Satanás, que Dios en la conducta nos puede perdonar cuando nosotros ofendemos la santidad de Él, pero cuando nosotros ofendemos su autoridad, estamos en un pecado de rebelión, y toda rebelión trae caída. Por eso estoy leyendo esto, para que usted vea el lugar que Satanás tenía, hasta dónde Dios lo había llevado. Pero él en su corazón quiso transgredir la autoridad de Dios y quiso ser semejante a Dios. Quiero que vaya conmigo a Ezequiel 28, 13, 17. Siempre hablando de la naturaleza de aquel que no se somete a la autoridad y la naturaleza del que se somete a la autoridad. Dice, hablando siempre el Señor, de Satanás: en Edén, en el huerto de Dios estuviste. De toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornerina, topacio, jaspe, crisólito, berilo y ónice, de zafiro, carbunclo, esmeralda y oro. Los primores de tus tamborines y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Espera. Si usted se fija, lo que Dios quiere para la novia, la esposa, es darle todo ese ornamento a la esposa. Pero esa esposa es la iglesia del remanente que hablamos, que va a ser fiel a Dios, porque ya Dios una vez creó a este ser llamado lucero y le había dado todas esas cosas sin que le costara nada. Pero ahora el Señor dice: yo ya no voy a dar esto a la novia, sino que ella se lo tiene que ganar. Pero para que usted entienda qué tan importante es la autoridad, sigamos leyendo. Y dice el Señor: tú, querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Allí estuviste, en medio de las piedras de fuego te paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos, desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. A causa de la multitud de tus contrataciones fuiste lleno de iniquidad y pecaste, por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras del fuego, oh querubín protector. El origen de Satanás tiene que ver con la transgresión. Satanás, creado
igualmente como nosotros, fue creado por Dios y para Él. Pero el Señor nos da esta enseñanza para que usted pueda entender cuántas cosas perdemos, de dónde podemos ser echados cuando nosotros somos transgresores a la autoridad. Recuerde que Satanás antes no se llamaba así, era lucero de la mañana. Y dice que él era perfecto, que él tenía todo adornado de piedras preciosas, pero él hizo contrataciones fuera del orden de Dios y fue lleno de iniquidad, y por eso pecó, y por ese pecado de rebelión Dios lo echó del monte y lo arrojó de entre las piedras del fuego, aun cuando él había tenido un lugar especial. La importancia de la autoridad tiene que ver con lo que Dios habla en Romanos 13:1, que ya lo hablamos: sométase toda autoridad, toda persona, a las autoridades que por Dios han sido constituidas. Quiero que usted oiga esta explicación para que usted pueda caminar de manera más segura. El trono de Dios se fundamenta en la autoridad. Los hechos de Dios proceden de su trono, y el trono de Dios se fundamenta en su autoridad. En otras palabras, la autoridad de Dios representa a Dios mismo. Amén. La autoridad de Dios es Dios mismo. Por eso cuando dice, yo puedo perdonar pecados contra el Hijo del Hombre, porque el hombre había sido creado, Dios se había hecho hombre, pero no podía perdonar blasfemia contra el Espíritu Santo. Ese lenguaje de blasfemia, en el sentido de relación, es desobediencia, es rebelión, es no aceptar la voluntad de Dios. Por eso, cuando un borracho se arrepiente, Dios lo perdona. Cuando una prostituta se arrepiente, Dios lo perdona. Cuando un ladrón se arrepiente, Dios lo perdona. Pero cuando un rebelde se arrepiente, tiene que haber una convicción profunda en esa persona para que Dios lo perdone. Porque si el estilo de vida de la persona es vivir transgrediendo, ofendiendo la autoridad de Dios y la autoridad delegada de Dios, él va a ser echado igual o peor que lucero. Amén. Leímos el origen de Satanás. El servir a Dios no debe ser algo bajo el principio de Satanás. No podemos estar con Dios en la doctrina y con Satanás en los principios. Satanás no tiene temor que nosotros prediquemos la palabra, pero ¿cuánto temor tiene cuando usted y yo estamos sujetos a la autoridad? Usted puede ver que la palabra la predicamos por todas partes y Satanás ahí anda, aún en medio de nosotros está, y él no tiene temor, porque él sabe que eso se cataliza, se potencia en el hombre y la mujer que viven bajo autoridad. Él sabe que él no pudo resistir a la autoridad de Dios, y él en su mente pensó que él podía ser igual a Dios. Y cuando él ve a un hombre o a una mujer alineado al corazón de Dios, él sabe que la autoridad es Dios mismo y que esa persona porta a Dios mismo en su cuerpo, en su alma, en su espíritu. Y por eso los que son intercesores, los ministros de liberación, no son exitosos tanto por el conocimiento ni por la doctrina, sino que son poderosos por la sujeción, por estar sometidos a Dios. Por eso usted va a entender que usted sea un intercesor de fuego o un intercesor pasivo, eso no le da más.
ni menos. Es de qué manera usted está alineado a la obediencia perfecta al Dios de los cielos. Le voy a contar, la ministra de intercesión en Honduras es una señora bien calma, calmita, es más calma que un jacuzzi, pero esa mujer está sujeta. ¿Qué te quiero decir? Por eso quiero que me conozcan a mí como pastor, que los principios que yo quiero que ustedes aprendan no sea de mí, sino de Dios. Porque a mí no me impacta alguien que predique, que salte, que vomite. Me encanta ver a la gente cuando se somete. ¿Saben, Mariano? Él brinca, eso no me impacta. El hermano Mariano tiene sabiduría, ¿sabes? Él se somete. Y él me dice, pastor, me dé o no me dé, yo voy para allá, voy para adelante. Y él, en cuanto viene, estoy bajo su autoridad. Y únjame, bendígame. Él siempre me gusta. Y si sabe, él predica con más fuego que yo. Pero los principios que él actúa lo hacen que lo que él hace tenga éxito. Amén. Pero mucha gente quiere caminar independientemente. Quiere trabajar para Dios. En la doctrina son tremendos. Son teólogos. Son personas que pueden navegar en la revelación, pero la revelación desde el punto de vista de lo que usted capta, porque para Dios no lo puede engañar. Hay personas que hablan de escatología y lo fascinan a usted, pero si ese hombre o esa mujer no responde a una autoridad que ha sido puesta por Dios para él, eso no funciona. Eso no funciona. Eso no funciona. Y yo quiero que usted sepa eso. Porque usted va a ver mucha gente en la iglesia en caos. Porque profesa conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan. ¿Por qué voy a estar yo en mi interior en un laberinto de emociones, dudando del lugar que Dios le ha dado a un ministro? Para eso está, para ministrar lo que Dios le ha dado. Usted sabe el principio de la salvación, usted sabe el principio del discipulado, usted sabe el principio de la adoración. Todo eso es doctrina y está bien, pero su comportamiento, si no está alineado al principio de Dios, que es sométase toda persona a la autoridad, entonces usted va a estar ministrando con el conocimiento de Dios, pero con el principio de Satanás. Eso no me lo enseñó Dios hoy ni ayer. Gracias a Dios me lo enseñó hace muchos años. Y doy gloria a Dios que Él me ha honrado poniendo en el corazón de muchos discípulos que tomemos o retomemos este tema, que es valioso para la iglesia, la importancia de la autoridad. ¿Qué es lo que usted ve en la palabra? Si usted ve la oración que Jesús enseña a sus discípulos, Él empieza dándole honra al Padre y reconoce que Él es el Padre de Él. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, hágase tu voluntad, así como en el cielo, también en la tierra. Significa que el Señor le está enseñando a sus discípulos, aprendan a obedecer al Padre. Y cuando ellos caminaban, algunos dudaban siendo sus discípulos. Cuando le digo, Felipe, enséñanos al Padre, y el Señor le dijo, Felipe, ¿cuántos años tengo en andar contigo? Y me dice, ahora que te presente al Padre. A mí, has visto al Padre. ¿Cuántos de ustedes ven mi pastorado con indiferencia? Yo no le he pedido al Padre que me ponga aquí. Yo no he aplicado al departamento
de recursos humanos del cielo para que me den descuento. Dios me lo dio. Por lo tanto, quien ofende mi persona, ofende a Dios. Quien se revela contra mí, se revela contra Dios. Y Dios no puede ser burlado. Y a lo que yo, por orden de Dios, he puesto como ministro, el que le falta el respeto a ellos y lo ofende a Dios, me ofende a mí, ese está peor. Ofende a su ministro, me ofende a mí y ofende a Dios. Pero la iglesia no entiende esta cosa. Por eso la iglesia trata bien. La iglesia camina. Un día hay bonanza, una semana tristeza, un mes de bonanza, un año de desierto. Dios quiere que usted sea presentado como un obrero aprobado. Amén. Hágase tu voluntad. Entonces, la importancia de la autoridad es de que todo hombre y toda mujer se debe someter a la autoridad de Dios. Pero vamos a ver cómo el Señor establece su reino. Génesis 2, 16, 17. ¿Alguien me ayuda? Léalo como cuando estoy impactando en el salón. Comparto. Génesis 2:17. Génesis 2. 2:17. Mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. ¿Sigo? ¿Sigo? Sí, ese leí. Ahora el 18. 16 y 17, ya lo digo. 16 y 17, hermano. Vamos a volverlo a leer. 16 y 17. Aleluya. Y mandó Jehová Dios al hombre, diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Génesis 3, del 1 al 6. Génesis 3, del 1 al 6. Pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: ¿con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto? Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que de él que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Ahí de él. Amén. ¿Cómo establece Dios su reino? Miramos ahí que Él le da una orden y le dice a Adán y a su mujer que de todo árbol pueden comer, menos del árbol del bien y del mal. Ahí empieza la primera orden de Dios para el hombre, porque Dios establece su reino en obediencia. ¿Y qué pasó? Hubo doble pecado. Satanás va a tener que tomar siempre cómo cortar la cadena de autoridad de Dios. Recuerde que la palabra dice que toda autoridad viene de Dios. Y la autoridad viene y va siendo delegada. Dios le dio autoridad a Adán. Eva, como ayuda idónea, también recibe la autoridad.
el diablo, que es la serpiente, es astuta. Entonces ella viene y empieza a cortar de lo más raro. Si ella seduce a Eva, se come a Adán. Y si se come a Adán, frustra el plan de Dios. Cuando el Señor le dio a Adán el señorío, no le pidió condiciones. Cuando usted nació de nuevo, Dios no le pidió condiciones. La Biblia dice que por amor a Él mismo, Él nos dio una salvación tan grande. Pero la redención sí te pone condiciones. Tenés que ser santo, porque yo soy santo. Tenés que ser obediente, porque yo soy obediente. Y para recibir todos los beneficios, tenés que caminar en obediencia. Pero la salvación es gratuita. El borracho, la prostituta, el ladrón, el homosexual, andábamos en las calles. Él tomó misericordia, nos llamó, nos limpió y nos dio una salvación tan grande. Pero cuando ya llegamos a la iglesia, la doctrina del Señor nos enseña cómo debemos de portarnos. Ya no podemos ser amantes del pecado. Ya debemos de entender que estamos en el mundo, pero no debemos de vivir conforme los rudimentos del mundo. Tenemos que ser criaturas nuevas. Ese es el orden, la orden que Dios nos manda. Y cuando le dijo a Adán, ya te concedí autoridad, Adán, ya le pusiste nombre a todos los animales, ya te he puesto como yo mismo en la tierra. Tú en la tierra eres yo mismo en la tierra, porque la autoridad mía te la he dado a ti. Pero ahora, para que mantenga esa autoridad, te voy a dar una orden. Primera orden: no comas del fruto del árbol del bien y del mal, porque el fruto del bien y del mal va a discernir lo que es bueno y lo que es malo. Nosotros muchas veces erramos en decir Dios nos ha dado. No, Dios no nos ha dado libre albedrío, nos ha dejado el libre albedrío, porque por la caída del hombre Él sabe que el hombre tiene discernimiento entre lo bueno y lo malo. Ahora Él tiene que discernir hacer lo bueno y no hacer lo malo para agradar a Dios. Pero si hace lo malo y no lo bueno, desagrada a Dios. ¿Estamos de acuerdo? En otras palabras, es el Señor le dice: no comas, porque el día, pero la serpiente le dijo: mira, come de ese fruto, porque ese fruto es deleitoso. Además, ustedes ven el poder que tiene Dios, pero si ustedes comen de ese fruto, van a ser iguales a Dios. Y la mujer se dejó seducir y miró que el árbol era bueno para comer, era agradable a los ojos, era un árbol codiciable, porque ella quería ser sabia. Entonces tomó el fruto y lo comió. Y el proceso de destrucción viene cuando ella le da y come el fruto y le da de comer a su marido. En ese momento viene la caída. Por eso el reino, aunque fue restaurado por el Señor va a establecer su reino perfecto cuando venga la dispensación de los tiempos. Pero Él sabe que este reino todavía está temporalmente en manos de Satanás, y Él nos enseña obediencia. Y quiero que mediten esto que les voy a hablar. Cuando Jesús vino a la tierra, dice la palabra que Él es el segundo Adán. El primer Adán es de la tierra, el segundo Adán es del cielo. Jesús trae una comisión de morir por los pecados de los hombres, pero de obedecer en todo al Padre. Cuando le dijeron a Él que por qué no se defendía, ¿qué dijo Él? Mi reino no es de este mundo. ¿Sabe lo que está en este mundo? Tiene una estructura de caos. Este es un mundo de desobediencia.
Este es un mundo de inequidad y de iniquidad. Inequidad es un reino de desigualdad. Hay mucha desigualdad. No hay equidad. Y hay iniquidad porque hay maldad. Mi reino no es de este mundo. Porque el reino que mi Padre quiere restaurar es el mío. Porque Él mandaría una legión de ángeles a defenderme. ¿Para qué? Para tomar posesión de un reino caído. No. Por eso es que mi Padre nos manda. Ahora bien, medite usted en el proceso. En el proceso de Cristo, cuando Él padeció, cuando Él tuvo que empezar el proceso de que lo capturan, lo torturan, hasta que lo clavan en la cruz. ¿Usted cree que Jesús no podía haberle parado las manos al que lo iba a dar el primer azote? ¿No cree que si con la mujer de Lot la hizo piedra, no cree usted que Jesús podía hacer que le iba a dar el primer azote quedara así? No lo toca. ¿Usted no cree que Él podía haber agarrado a Pilato y lo hubiera dejado mudo? ¿No cree que Él podía haber hecho eso? Pero Él traía una comisión. Él tenía que obedecer. Él tenía que ser perfecto delante del Padre. Por eso nosotros muchas veces decimos, si yo soy cristiano, ¿y por qué estoy padeciendo? Porque no has oído mi voz, te dice el Padre. Porque yo te he dado una comisión y tenés que hacer mi voluntad, porque yo te voy a levantar. Pero vos querés hacer lo tuyo porque estás ofendido, querés tomar tu propia venganza, vos querés que yo les pase la cuenta a todos tus enemigos, pero yo te digo que los bendigas. Jesús nos muestra que Él no iba a ser Adán que le desobedeció al Padre. Él tenía que dar muestra de obediencia, y por eso Él nunca se defendió. Él se sometió. Y yo me pongo a pensar, ¿acaso usted no ha meditado en los cielos, la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay? Hay un programa en televisión que se llama El Mundo desde Arriba. Yo a veces lo veo porque lo pasan por Skype, y uno mira todo y eso lo creó Dios. Esas cataratas del Niágara, no las miró cómo se congelaron. No las vio. Los que andan en internet, andan navegando en vagancia, vean cosas buenas. Congeladas. Eso es Dios. Cuando mira el desierto de Sahara y lo mira, y dice él que ahí van a nacer árboles frondosos. Y usted mira, ¿cómo no va a poder Jesús, desde que lo capturaron los soldados, haberlo dejado petrificado? Y haber dicho, ¿quiénes son estos? Creación mía. Y hubiera usado la palabra, ellos fueron creados por mí, para mí, quieto, ya está. No. Él había escuchado la voz del Padre. Y nosotros los cristianos tenemos que ser obreros aprobados. Entender lo que Dios nos hace y nos dice. La caída del hombre se debió a la desobediencia. Adán fue puesto en autoridad para que se sujetara a la autoridad de Dios. Satanás quiere gobernar desde abajo. Dios gobierna desde arriba. No, mira que mucha gente, ingenieros, doctores, máster, todo, gobernando desde abajo, ¿se acuerdan? ¿Y qué decía Dios? Insensatos, ignorantes. Toda autoridad viene de arriba. Satanás quiere gobernar desde abajo. Por eso Él es el que comienza a trastornar la vida. Y por eso los que no se congregan, los que no oyen la palabra, son los que están más expuestos, son los más frágiles para caminar en desobediencia, para caminar enlutados, para caminar ignorando
para sus vidas. Parece que la Biblia no le da palma al Señor ahora. Toda obra debe hacerse en obediencia. Eva fue puesta bajo autoridad de Dios y bajo la autoridad de Adán. Eva tenía una doble autoridad a quien obedecer. El que se rebela contra Dios cae. Todo acto de desobediencia es rebelión, y toda rebelión provoca una caída. Es aquí donde nosotros tenemos que meditar y encontrar quién es tu autoridad. ¿Quién es tu autoridad? Si me dicen, Christopher, mi autoridad es el pastor, sí, pero antes es con el ministro que está trabajando. Esa es tu autoridad. Eduardo, me gusta que él me invitó y le digo, su ministro ya sabe. Sí, pastor, ya le dije a él. Me agradó, fíjense. Hay gente que quiere violar la autoridad. Hay gente que no entiende estas cosas porque no ha sido enseñado. Y si son enseñados, han cauterizado su conciencia. Cuando una persona conoce su autoridad, créanme, eso pasa como en los exámenes. Si te aprobas con 60, 50% del examen, ya no tenés ganado. Con solo el hecho que conozcas quién es tu autoridad. ¿Quién mira a la hermana Mercedes como la hermanita Mercedes del Rosario? No, ella es la autoridad del grupo. Ella representa a Dios y ella tiene la espada para ejercer en la autoridad de Dios el amor y la edificación de los grupos, juntamente con sus colaboradores y con los líderes. Pero ¿qué pasa cuando una persona no ha entendido esto? Vive en orfandad, vive perdido. Aquí hay gente que estoy seguro que el otro domingo van a tener otra iglesia, el próximo en otra, y eso yo le aconsejo. No pierda su tiempo. Busque quién es su autoridad, porque eso es tener sabiduría. El que se rebela contra Dios cae. Tiene que entender que cuando Dios le dio al hombre que no comiera del árbol del bien y del mal, es porque lo bueno y lo malo está en las manos de Dios. Yo le decía eso al hermano. A eso tenemos que llegar. El hombre debe vivir bajo el gobierno de Dios y no de sus propias creaciones, de sus propias convicciones. El libre albedrío es producto de la caída. La obra de la redención consiste en llevarnos de vuelta a donde hallaremos nuestro bien y nuestro mal. Por eso cuando la Biblia dice, allá no tenemos necesidad de nada, el bien y el mal están en las manos de Dios. Cuando un hombre se deposita en las manos de Dios, hablo del género masculino y femenino, vos no tenés que estar midiendo en tu libre albedrío lo que a ti te parece. Pero cuando entendés esta autoridad, la sabiduría te va a ayudar a conducirte en tu caminar. Yo quiero dar ejemplos prácticos de las cosas que nos pueden ayudar a meditar. Todo cristiano tiene la responsabilidad de aprender obediencia en la iglesia. En la iglesia es donde se aprende autoridad. Porque en el trabajo es bien difícil. Ahí no hay espíritu, ahí hay cosas, ahí reina la inequidad. Amén. No vas a ser formado por un gerente, por un jefe. Vas a ser formado aquí. No vas a ser formado afuera. Entonces,
Cuando usted está dentro de la iglesia, usted va a escuchar estos mensajes y usted va a entender que estar en contacto con la autoridad delegada es lo mismo que tener un encuentro con el Dios vivo. Es lo mismo. Cuando usted está en contacto con la autoridad delegada, es lo mismo que usted tenga un encuentro con el Dios vivo, porque Él representa a Dios. Ahora vamos a ir también a lo que somos autoridades, que tampoco podemos hacer lo que queremos. Amén. La primera lección que nosotros debemos aprender como obreros, que no tengamos temor de ser avergonzados, es la obediencia a esa autoridad. Así como la fe es el principio por el cual obtenemos la vida, así también la obediencia es el principio activo para vivir esa vida. Si usted es una persona que entiende estas cosas, va a poder ver cosas maravillosas. Quiero que vayamos 1 Samuel 24, 1 al 6. 1 Samuel 24, 1 al 6. Todos saben esta historia de David. David, aunque él no era parte de la iglesia, pero él venía del árbol de la vida. Amén. Él entendió estas cosas. Cuando Saúl volvió de perseguir a los filisteos, le dieron aviso diciendo: he aquí, David está en el desierto de En-Gadi. Y tomando Saúl 3,000 hombres escogidos de todo Israel, fue en busca de David y de sus hombres por las cumbres de los peñascos de las cabras monteses. Y cuando llegó a un redil de ovejas en el camino, donde había una cueva, entró Saúl en ella para cubrir sus pies, y David y sus hombres estaban sentados en los rincones de la cueva. Entonces los hombres de David le dijeron: he aquí el día que te dijo Jehová, he aquí que entrego a tu enemigo en tu mano, y harás con él como te pareciere. Y se levantó David y calladamente cortó la orilla del manto de Saúl. Después de esto se turbó el corazón de David, porque había cortado la orilla del manto de Saúl. Y dijo a su hombre: Jehová me guarde de hacer tal cosa contra mi Señor, el ungido de Jehová, que yo extienda mi mano contra él, porque es el ungido de Jehová. Y dijo a sus hombres. Así reprimió David a sus hombres con palabras, y no les permitió que se levantasen contra Saúl. Y Saúl, saliendo de la cueva, siguió su camino. Es tremendo. El hombre que conoce la autoridad de Dios, aun cuando el que tenga autoridad lo maltrate, lo persiga y quiera su muerte, él entiende el pacto que ese hombre carga. David le pudo haber pasado la cuenta a Saúl, y dice que estaba allí servido en la mesa, pero cuando los hombres de David le dicen: Jehová, hasta la palabra usaron, te lo ha servido en mesa, pasarle la cuenta. David tuvo temor y en su corazón dijo: solo le voy a cortar la orilla, para que él sepa que yo lo pude matar y no lo maté. Y aún cortando la orilla, él se siente culpable. ¿Cómo es posible que yo le haya hecho esto al ungido de Jehová? ¿Qué dice el Señor? David, mi siervo, conforme mi corazón. Dale palmas al Señor. ¿Por qué David fue exitoso? Porque
porque él entendió la autoridad de Dios. Hoy en día, muchos pastores, sobre todo en Estados Unidos, están trabajando a ciegas, porque una junta de directores lo gobierna, lo quitan y lo ponen. El diseño de Dios no es ese. El que quita y pone pastores es Dios. Pero hay personas que viven con una envidia, con una codicia, deseando cosas. Fíjese que ya David había sido ungido como rey, pero él dijo, ya fui ungido como rey, pero todavía Saúl vive, y si Saúl vive, yo no puedo estar todavía ahí. La vida de Saúl está en las manos de Jehová, y yo voy a ser rey cuando Jehová me lo diga, pero yo nunca voy a quitarle la vida a mi Señor. Él me tiene envidia, porque él mata a 1000 y yo a 10.000. Él me tira lanzas para atravesar mi cuerpo, él me persigue, él me pone trampa, emboscada, él ha afligido mi alma, pero él es el ungido de Jehová. Él es el ungido de Jehová. Él es el ungido de Jehová. En la iglesia tenemos que aprender a conocer cómo Dios obra, cómo Dios prepara esos hombres que sean, o mujeres, merecedoras de cargar su autoridad. Vaya conmigo a 1 Samuel 26, 7-12. Aleluya, por favor. David pues y Abisai fueron de noche al ejército, y he aquí que Saúl estaba tendido durmiendo en el campamento, y su lanza clavada en tierra a su cabecera, y Abner y el ejército estaban tendidos alrededor de él. Entonces dijo Abisai a David: hoy ha entregado Dios a tu enemigo en tu mano, ahora pues déjame que le hiera con la lanza, y lo enclavaré en la tierra de un golpe, y no le daré segundo golpe. Y David respondió a Abisai: no le mates, porque ¿quién extenderá su mano contra el ungido de Jehová y será inocente? Dijo además David: vive Jehová, que si Jehová no lo hiriere, o su día llegue para que muera, o descendiendo en batalla perezca. Guárdeme Jehová de extender mi mano contra el ungido de Jehová, pero toma ahora la lanza que está en su cabecera y la vasija de agua, y vámonos. Se llevó pues David la lanza y la vasija de agua de la cabecera de Saúl, y se fueron. Y no hubo nadie que viese, ni entendiese, ni velase, pues todos dormían, porque un profundo sueño enviado de Jehová había caído sobre ellos. Una segunda oportunidad tuvo David, pero porque David era hombre de altar, él entendía al Señor. Cuando un pastor dice que la sabiduría está en la multitud de consejeros, pero no todos los que te rodean te dan los consejos correctos. Hay que tener intimidad con Dios. A mí me decían: ¿por qué tiene a Denis ahí? No tiene talento para tocar piano. ¿Por qué tiene a Denis ahí? Y me lo decían hombres de Dios, mujeres de Dios. Pero yo decía: Señor, una vez tú me diste una palabra, y tú me dijiste que Denis era un ángel que tú hayas mandado como un embajador a la tierra, y que era un pastor lleno de la alabanza para ti, y que tanto él como Marisela son ciudadanos del cielo, y él tiene el talento aunque otros no lo vean. Y yo podía decirle a Denis: bájate. Pero yo te digo también a ti, Denis, de la misma misericordia que Dios tuvo para ti, también tenla tú para otros. Porque muchas veces nos vamos guiando por las apariencias. Pero lo que quiero decirte es que el hombre de Dios tiene que oír la voz de Dios. ¿Qué le decían los que andaban con Saúl?
andaban llenos de rabia, porque ellos amaban a David. Hay muchos que me aman a mí y dicen, pasarle la cuenta a ese, no, pero Dios no me dice eso. Y anda por saludando a Félix. Y yo, por respeto al ministerio de varones, yo me apego a lo que el ministro ha dicho, pero Dios me ha dicho, no lo deseches, y yo no lo voy a desechar, lo cual no significa que le voy a permitir todo lo que él hace. Lo voy a flagelar en amor, y lo voy a hacer porque Dios me lo ha dicho. Pero nosotros no podemos ir en contra de la autoridad que Dios ha puesto, porque eso no es tener sabiduría. Entonces le dice a aquel, ahí está el hombre dormido, pasale la lanza, cruzaron. Pero el Señor dijo, David dijo, no, yo no lo voy a hacer. Un hombre de Dios ha dejado legado a las otras generaciones viviendo en la autoridad que Dios le da. ¿Cuántos dan palmas al Señor? Voy a terminar, porque no me da el tiempo, para que usted también mire lo que Dios considera autoridades delegadas. Dios considera autoridad delegada aquella persona que es quebrantada. Los que son quebrantados y no se quejan delante de Dios son aquellos que tienen ya atractivo para Dios. Hay gente que le gusta estar solo en eminencia, pero Dios dice, alguien que yo voy a poner en autoridad, yo lo voy a quebrantar. Por eso ustedes, ministros, no se preocupen ni se aflijan, porque hay un fuego extraño en ustedes, que ustedes están viendo pasar en su vida, en sus hogares, porque Dios nos quiere quebrantar. Si usted es quebrantado, Dios lo va a respaldar como una autoridad delegada. Aquellas personas que son quebrantadas y no se quejan delante de Dios, el hombre que representa a Dios, la mujer que representa a Dios, debe ser quebrantado en su inteligencia, en sus opiniones, en sus pensamientos y en sus posiciones. Usted no puede representar a Dios dignamente si usted es quebrantado en esas áreas. Porque si usted cree que es inteligente y cree que sabe más que los demás, Dios lo va a quebrantar. Dios le va a enseñar que usted es polvo y que si no fuese por el Espíritu de él en usted no vale nada. Usted no va a querer demostrar su inteligencia porque que Dios me llamó a ministrar empresarios, porque como yo entiendo la empresa, yo los puedo ministrar a ellos. No, Dios te agarra y te quebranta y te agarra la cabeza contumaz y atrevido. Te puedo poner ahorita y te quemo las neuronas y te pongo un derrame y vas a andar como Nabucodonosor. ¡Cállate! Y lo hace una, dos, para que tus primeras lágrimas, que fueron de remordimiento, se conviertan en lágrimas de arrepentimiento. Sí, hay mucha gente que llora de remordimiento. Una vez yo lloré en Matagalpa porque mi mamá vendía comida y yo me le doy un billete así. Yo pensé que me le había llevado un peso y cuando llego a Matagalpa era un billete de a 100. Y yo dije, mi mamá quebró, no tiene ni para la yuca porque me le trae el billete más grande. Y empecé a llorar de remordimiento. Cuando vengo a la casa, mamá, ¿cómo estás? Bien, hijo, buena venta. Ya no lloré, no me arrepentí. ¿Qué quedé bien? Amén.
Dios me bendiga. Dele palmas al Señor. Así le pasa a mi hermano Félix. Él llora de remordimiento, pero un día va a llorar de arrepentimiento. Y lo vamos a ver. Pero usted mira mucha gente cuando está ministrando, están de remordimiento. Al día siguiente vuelven a hacer lo mismo. Hasta que estés llorando. ¿En qué te tiene que quebrantar en tus opiniones? Hay gente que opina que solo ellos tienen la razón. No. A mí nadie me engaña. Yo opino y solo ellos tienen la razón. Dios te dice, no, eres insensato. Tú que te crees ser algo y no son nada, te estás engañando conmigo. Cállate. Y empezás a ser quebrantado. Tus pensamientos tienen que ser quebrantados. Tus posiciones tienen que ser quebrantadas. Así que, hermanos y hermanas que están en autoridad, no se asusten si Dios los está quebrantando o lo ha quebrantado en esas áreas. Número 2, Dios reconoce a su autoridad delegada aquellas personas que se mantienen en comunión constante con Él, que oyen la voz de Él. Lo que acabamos de leer, David entendió eso. ¿Usted cree que si David no tuviese comunión con Dios, no hubiera escuchado el consejo? Hubiera dicho, por ejemplo, si Harley me ama a mí y sabe que hay un muchacho que me anda ofendiendo a mí, él me ama como Pedro, y yo sé que Harley a mí no me hace nada, pero al pastor sí. En nombre de Jehová te reprendo. ¿Verdad que sí? Porque me amas. Pero Dios dice no. Por eso les digo yo, y esto lo estoy viendo ahorita, lo estoy viendo desde que la pastora me dijo, Pastor Carlos, el pastor Luis y yo lo amamos. No para cuando usted predique en Nicaragua, pero cuando usted vaya fuera de Nicaragua, llámelo para bendecirlo. Porque Dios me ha dicho que cuando usted nos llame, esos mensajes van a ser poderosos del Señor. Y van a haber milagros, van a haber cosas maravillosas. Yo tomo lo bueno y lo malo de Dios. Lo bueno es que Dios me está respaldando, y lo malo es que tengo que bajar la cabeza. Heme aquí, Pastor Luis. Heme aquí, pastora. Bendiga.